Al expresidente de la Nación con esta inauguración en el paseo costero que lleva su nombre. Bueno, porque llegaron por ese lado. También quiero saludar que hoy nos acompaña un querido artista nacional y popular como es León Gieco, que también nos acompaña. Ayer a la noche yo no fui al festival de música, pero desde mi cuarto, aquí se escucha muy claro. Te escuché toda la noche, León. No lo digo como reproche, al contrario, me encanta. Y después escuché y miré también a los fuegos artificiales. Bueno, pero no fue un festejo como otros. Para mí fue un momento, y es un momento muy especial, porque es la primera vez que estoy aquí junto a ustedes, y él no está, aunque creo que debe estar por ahí entre todos ustedes caminando, debe habernos acompañado hoy a ese natatorio por el que tanto soñó y del que tanto hablaba, esa pileta que yo me acuerdo las deudas, ¿no? Hablaba, no sé si Daniel o el intendente. También Lito, el padre Lito, habló de la identidad de una comunidad. Y yo me acuerdo cuando Néstor asumió como gobernador, en 1991, el 10 de diciembre, que bueno, que obviamente no nos fuimos de vacaciones por diferentes circunstancias, fundamentalmente porque había muchos problemas. Y vinimos aquí a Calafate, 15 días en enero, y allí fue, como yo siempre digo, mi amor a segunda vista, porque yo había conocido Calafate, pero en esos 15 días que estuve, en enero de 1991, me enamoré definitivamente de este lugar y lo hice también enamorar a él de Calafate, porque, bueno, porque muchas veces ni los propios santacruceños sabían el tesoro, como muchísimos argentinos tampoco conocían el tesoro que esconde este lugar en materia de bellezas naturales, de recursos naturales. Lo habían descubierto, como siempre, tal vez, algunos extranjeros. Era más grande y más intenso el turismo extranjero que el turismo nacional. Y hoy, inaugurando ese natatorio tan moderno, inaugurando también la avenida Salvador Lara, para los que son muy jóvenes o para los que vinieron después, Salvador Lara fue un mítico intendente del Calafate, unas familias más viejas, mítico, y quiero brindarle a la familia Lara y el homenaje a Salvador de todos los pioneros. Un personaje, Salvador, era el dueño de la tablita, de la única parrilla que había en el pueblo, y era un personaje, en serio, personaje entrañable, muy querido, así que muy bien Javier por haberle puesto a esa avenida el nombre de Salvador Lara. Y eso que nos peleábamos un montón, porque al principio estábamos en listas opuestas en la interna, pero bueno, nos peleábamos, pero de frente, como siempre, discutimos y debemos discutir las cosas. De frente, sin dobleces y cada uno defendiendo las posiciones en las que realmente cree con honestidad intelectual, que esto es lo que tenemos que tener todos los argentinos. No hace falta que pensemos igual, no hace falta que pensemos idéntico, simplemente honestidad intelectual a la hora de discutir y por sobre todas las cosas defender siempre los intereses de la nación y del pueblo, porque es la verdadera soberanía popular y nacional. Nada puede haber sobre eso, y eso es lo que nos tiene que unir a todos los argentinos. Daniel también hablaba de las transformaciones, de cómo era la villa cuando llegamos en 1991. Yo siempre digo que cualquier persona que hubiera estado en aquel momento y hubiera venido hoy no hubiera reconocido a la transformación que hemos hecho entre todos los santacruceños y para todos los argentinos también, porque hoy Calafate es un lugar de destino en un recurso como es el turismo, que representa el 6,2% del PBI nacional y en la cual Calafate también tiene una fuerte participación en el desarrollo de ese turismo como atracción turística. Es cierto
que muchos vienen y entran por Buenos Aires, pero vienen también a Buenos Aires a conocer estos recursos naturales que debemos querer, defender y preservar. Y creo que también es bueno saber que necesitamos integrar el país y por eso la Patagonia, no solamente Santa Cruz. Daniel, claro, es gobernador de Santa Cruz y él lo hace desde Santa Cruz, pero el interconectado llegaba a la provincia de Río Negro. El sistema eléctrico nacional solamente llegaba hasta la provincia de Río Negro, hasta Choel, casi pegadito a la puntita de la provincia de Buenos Aires. El Chubut y Santa Cruz no existían. Y primero llegamos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Pico Truncado, y ahora estamos llegando de Pico Truncado a La Esperanza para llegar al Calafate y para llegar a Río Gallegos y para definitivamente integrar a la patria. Y además para seguir dándole cosas al país. Daniel hablaba del carbón, Daniel hablaba del petróleo, del gas, y ahora vamos a poder hablar de la energía hidroeléctrica, porque con Barrancosa Condor Cliff, que va a ser la represa hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz, tan soñada, casi un mito en la historia del lugar, vamos a poder dar más de 1.700 kilowatts al sistema eléctrico. Ustedes saben que en Santa Cruz, ¿cuánto gastamos en Santa Cruz, Daniel? 100 megavatios, kilovatios, dije, ya me van a criticar. Son 1.700 megavatios. En Santa Cruz gastamos 100 megavatios. Entre la usina de Río Turbio y Barrancosa Condor Cliff vamos a poderle aportarle al país, al crecimiento, a la sustentabilidad de la actividad económica, industrial, fabril y de servicio, más de 2.000 megavatios que le va a dar Santa Cruz y que no va a utilizar y que lo va a conectar a través de ICE interconectado que estamos. Y así se construye un país. Así se construye un país, como se construye una familia también, donde cada uno pone lo mejor que tiene y lo mejor que sabe hacer. Y de esta manera se construye un país. Si aquí en Santa Cruz podemos dar la energía eléctrica, petróleo, gas, recursos turísticos, que luego aprovecha el resto del país, es necesario entonces que ese modelo de distribución geográfica y social de los recursos económicos se sigan profundizando en el país, porque aún esa distribución sigue siendo muy injusta y muy inequitativa, y por eso tenemos que seguir trabajando, argentinos. Esta siempre fue una discusión que lleva 200 años. Yo ayer te escuchaba, León, hablar de los 500 años de historia en tu música, y yo decía 500 años de historia de los pueblos originarios a la fecha y 200 años de nuestra historia como país. Y lo decía el otro día, es necesario dar por superados determinados debates y determinadas discusiones para ingresar en otros temas, en otros debates, en otras discusiones, porque no se puede seguir discutiendo lo mismo que hace 200 años y que nos dividiera, sobre todo después de haber transcurrido ya este 25 de mayo próximo 8 años en la cual creo que hemos demostrado claramente que otro modelo de país, otro modelo de desarrollo económico, otro modelo de inclusión social, otro modelo de soberanía nacional y de incorporarse al mundo, pero desde nuestro propio proyecto y fundamentalmente con la dignidad y la soberanía que tiene que tener cada país cuando toma las decisiones. ¿Saben qué es tal vez lo más importante de estos 8 años que hemos tenido de gestión desde que Néstor empezó la presidencia de la República hasta ahora? Que las decisiones que toma el presidente las toma él en la Casa Rosada y no se le impone nadie desde otro lugar.
Creo que en esto no hay ninguna duda. Y tal vez esto no significa que uno siempre acierte o que no tenga errores, pero creo que le hemos dado una vuelta a la historia de un país en la que ningún argentino creía realmente que las decisiones que tomaba un gobierno nacional las tomaba porque realmente pensaba en el bienestar de su pueblo. Siempre había la sensación clara, evidente, que eran sistemas impuestos desde afuera. A mí me tocó, como legisladora nacional, escuchar discursos y ver cómo se votaban cosas que no tenían nada que ver con nuestros intereses nacionales, porque si no se derrumbaba el mundo, si no se hacía tal cosa, si no se hacía lo que decía el Fondo Monetario, o si no se hacía lo que decía tal o cual. Y le hemos demostrado que podíamos tener y adoptar decisiones propias, que era posible desarrollar un mercado interno generando millones de puestos de trabajo, que era posible reinstalar las convenciones colectivas de trabajo para discutir entre los trabajadores y los empresarios, que era posible al mismo tiempo aumentar las exportaciones como nunca, de los 25.000 millones de dólares que Argentina exportaba en el año 2003. Este año que terminó hemos pasado casi a 70.000 millones de dólares de exportación. ¿Qué otra manera mejor de integrarse al mundo que precisamente conquistar nuestros nuevos mercados y colocar el trabajo producido aquí en la Argentina y vender valor agregado para que más argentinos tengan bienestar, salud, vivienda y educación? Ese es el modelo. Yo estoy segura que hombres como Francisco Pascasio Moreno, estoy segura que hombres como Manuel Belgrano, como Mariano Moreno, como Castelli, como San Martín, como Rosas, como tantísimos otros hombres, son los que realmente creían que era posible. Por eso lucharon por construir un país que pudiera independizarse, pero no hay independencia si no se tiene una sólida economía que permita entonces tomar decisiones como lo hemos hecho en estos 8 años. Y mi idea, mi desafío, lo que realmente me gustaría es que esta política no dependiera de quién estuviera en el gobierno. Creo que el logro de un país, el verdadero desarrollo de un país, es fijar políticas de Estado para que desde allí todo un pueblo sienta la certeza que el camino que ha iniciado no podrá ser desviado, porque sería muy feo, sería muy triste tener que volver marcha atrás como nos pasó en otros momentos. Yo recuerdo la Argentina que a mediados del siglo pasado producía los primeros aviones en la República Argentina, en América Latina, locomotoras, autos, una industria pujante, un pueblo pujante, una nación que crecía. Llegamos a ser el Producto Bruto más importante de toda Latinoamérica. Se produjo la inclusión social más importante cuando millones de trabajadores fueron reconocidos en sus derechos, y se produjo una movilidad que permitió que hijos de trabajadores como que quien les habla hubieran podido llegar a la universidad y hasta aspirar a ser presidentes de la República. Y luego ese camino por intereses que no son los nacionales, pero debemos decirlo también con todas las letras, con la ayuda también desde adentro, porque sería injusto, además de fácil, querer colocar la responsabilidad de nuestras desventuras solamente en intereses externos.
para que los intereses externos triunfen, siempre tienen que encontrar voceros y actores internos. Así ha sido en los 200 años de historia. Y lo que yo quiero en este día que recordamos a Francisco Pascasio Moreno es pedirle a todos los argentinos, cualquiera sea su historia, su ubicación, su posición económica, que piensen en argentino, que piensen en su país, porque este es el país en donde ellos están y donde van a estar sus hijos y sus nietos. La defensa nacional no puede tener color ni bandería política. La defensa de los intereses nacionales, del desarrollo de nuestra industria, de que haya más puestos de trabajo, de que se genere y se siga profundizando un plan de infraestructura en materia eléctrica, en materia social, en materia económica, rutas, autovías, puertos, aeropuertos, no es una cuestión de banderías políticas, es una decisión estratégica nacional para profundizar y preservar la soberanía. Profundizar la educación. Le decía hoy a Daniel, tenemos que utilizar este natatorio que inauguramos, esta cancha de césped artificial que vamos a trabajar al lado, junto con el gimnasio que yo iba a contarles eso y me perdí en el discurso. En el año 91 no había gimnasios en Calafate, había un solo gimnasio municipal que estaba medio a hacer y nunca había podido ser utilizado. Y me acuerdo que nos pusimos el desafío con Néstor de que ese gimnasio pudiera ser terminado y fue, me acuerdo, una verdadera fiesta popular el día que vinimos aquí a Calafate a inaugurar el primer gimnasio municipal que había estado paralizado durante años. Y yo le decía a Daniel hoy que junto con los gimnasios de otros colegios, junto con ese natatorio, tenemos que hacer contraturnos en el sector educativo para que todo el sector de deportes pase 2 horas o 3 horas a la tarde, a la semana, para que todos nuestros chicos practiquen deportes en forma obligatoria a la tarde en contraturno. Esto es muy importante, muy importante. Estamos trabajando también en ese sentido en el orden nacional para llegar a los sectores más vulnerables con ese contraturno. Cuando nos pusimos a estudiar dónde estaban esos, descubrimos que además en los sectores más vulnerables, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, no teníamos clubes sociales o no teníamos gimnasio, y entonces vamos también a iniciar un trabajo de construir gimnasios en forma rápida, porque sabemos que el deporte es un instrumento muy, muy importante para toda nuestra juventud. Queremos trabajar fuertemente en eso y aquí en Calafate podemos empezar. Pero junto a todas estas cosas de la defensa nacional, de una estrategia y de una convicción fundamentalmente de construir un país, tiene que estar también como base la unidad nacional, la unidad de un país. No hay posibilidades de desarrollo si todos no tenemos ese objetivo común de tirar para el mismo lado y saldar nuestras diferencias como buenos demócratas en los procesos democráticos. Y luego de que pasan las elecciones, todos empujar para el mismo lado y en la misma dirección. Eso hablaría bien de nosotros y hablaría fundamentalmente del respeto a la voluntad popular. Por eso quiero, en este 134 aniversario del lago argentino, de un modo muy particular, rendir homenaje. Yo no creo que se rinda homenaje a la gente nombrándola únicamente. Yo creo que se rinde homenaje imitando los ejemplos de vida de los hombres y mujeres que construyeron el país. Por eso convoco a todos a que imitemos esos ejemplos, los de gente que dio mucho o poco, pero entregó su vida por lo que pensaba. Miren, es muy difícil encontrar en los tiempos que corre gente en que deje de lado lo personal y se aboque con todo a la construcción de un país. Muchas veces en eso se te va la vida.
Y yo creo que a muchísimos argentinos se les fue la vida imaginando un país diferente. Y en nombre de esos argentinos a los cuales, y en nombre de esos argentinos, de esas argentinas a las que se les fue la vida en la construcción de un país, es que convoco a todos los argentinos que sigamos trabajando por esta, nuestra patria, nuestra casa, la casa de nuestros hijos. Muchas gracias y feliz aniversario, Lago Argentino. Muchas gracias, Calafate, como siempre. Gracias a todos. Muchas gracias. Han sido las palabras de la señora presidenta.